En este video vamos a repasar los conceptos de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Comencemos con qué es lo que es la energía potencial eléctrica o simplemente energía potencial en este caso, a la que la llamaremos con la letra U. Entonces, que la energía potencial eléctrica en un punto A, denotado como U sub índice A, de una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico está dada por el negativo de la carga eléctrica que multiplica a la integral del producto punto entre el vector de campo eléctrico y la diferencial de la trayectoria, donde la trayectoria va desde el infinito hasta el punto A. Viéndolo de una manera gráfica, podemos imaginar esta energía potencial como una tubería en la que está circulando un líquido. Si nosotros tomamos una pelota que está al final de la tubería, en el punto B, bueno, lo llamamos el punto infinito, y manualmente la llevamos hasta el inicio de la tubería, estamos realizando un trabajo. ¿Por qué? Porque estamos aplicándole una fuerza para recorrer una distancia. Recordemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Una vez que llegamos al punto A, tenemos la pelota sujeta. La pelota tiene energía potencial debido a la corriente del líquido. En el momento en el que nosotros soltamos la pelota, el líquido hará que la pelota se desplace hacia la derecha, hacia el final de la tubería. Es decir, tenía una energía potencial cuando la tenemos sujeta, la soltamos y esa energía potencial entre la pelota y el fluido se convierte en trabajo. ¿Por qué? Porque se está aplicando una fuerza y se está recorriendo una distancia. Eso es como una manera de verlo y ahora podemos verlo ahora desde el punto de vista eléctrico, imaginándonos que no es un fluido el que está circulando, sino tenemos un campo eléctrico. Y no tenemos una pelota, sino tenemos una carga eléctrica, de tal manera que la carga la tenemos en un punto muy lejano, en el punto de infinito, y la estamos tomando para llevarla al punto A. Nosotros manualmente tomamos la carga y la llevamos hasta el punto A. Al mover la carga dentro del campo eléctrico, estamos realizando un trabajo. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una fuerza a la carga para moverla en contra del campo eléctrico. Y una vez que llegamos al punto A, y recorrimos una distancia, entonces fuerza es igual a trabajo por distancia. Una vez que llegamos al punto A, la carga ya tiene una energía potencial. Si tenemos nuestra carga sujeta, no se mueve. Pero al momento de soltarla, la interacción entre la carga y el campo eléctrico hará que la carga se desplace nuevamente hacia el infinito. Es decir, tenía un potencial de hacer una energía potencial para hacer un trabajo, y al momento que nosotros la soltamos, esa energía potencial se empieza a convertir en trabajo. Porque el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre la carga, esa fuerza hace que la carga se mueva, es decir, tenemos fuerza por distancia. Entonces, eso es lo que nos dice esta integral, que estamos multiplicando la carga, la que estamos moviendo, por la integral del campo eléctrico, la integral de línea que es el campo eléctrico por la trayectoria en la que se movió. Estamos trabajando con campos electrostáticos, implica que el campo es conservativo. Entonces, no importa la trayectoria que elijamos, siempre es entre los dos mismos puntos, el resultado integral será el mismo. Ahora bien, a la derecha tenemos otra definición que es la diferencia de energía potencial eléctrica. En este caso, es la diferencia de energía potencial entre dos puntos, el punto A y el punto B. Pero pues prácticamente es la misma ecuación, simplemente ahora no nos estamos yendo hasta infinito, nos vamos de un punto A, que es un lugar conocido, a un punto B, que también es un lugar conocido. Entonces la integral es de A a B, ya no es de infinito A o de infinito a B. Pero podemos calcular la energía en B y restarle la energía en A y es lo mismo. Si el resultado da negativo, quiere decir que estamos perdiendo energía potencial. Si el resultado es positivo, estamos ganando energía potencial. Pues lo mismo, imaginamos que tenemos el campo eléctrico, tengo un punto A, tengo un punto B y tomo una carga que está en el punto A y manualmente la llevo hasta el punto B.
realicé un trabajo para mover en contra del campo eléctrico y al momento de soltarla, el campo eléctrico se va a encargar de llevarla de regreso. Entonces lo mismo, pero no estamos yendo hasta infinito. Entonces aquí hay que hacer una aclaración importante, recordar que la dirección de la fuerza de las cargas depende de la polaridad de la carga. Una carga con signo positivo va a experimentar una fuerza en dirección del campo eléctrico. Una carga con signo negativo va a experimentar una fuerza en dirección opuesta al campo eléctrico. Ahora, a continuación, discutimos un poco el concepto de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, y después hacemos un par de ejemplos. Ahora, para potencial eléctrico, que también lo conocemos voltaje, la definición la podemos decir como es la energía potencial por unidad de carga. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuánta energía potencial tendría una carga si la ponemos en un punto de un campo eléctrico. Es decir, no existe la carga, solo es el punto en el espacio. Entonces, con eso tenemos voltaje es igual a potencial eléctrico sobre la carga. Si la energía potencial es carga por la integral y se eso lo dividido sobre la carga, pues se van a ir y lo único que nos va a quedar entonces para calcular el potencial eléctrico en un punto es la integral, es el negativo de la integral de línea desde el infinito hasta el punto A del producto punto del campo eléctrico con la diferencial de la trayectoria. Entonces aquí podemos ver que eliminamos la carga. Mientras que la energía potencial dependía tanto del campo eléctrico y de la carga, el potencial eléctrico o voltaje depende solamente del campo eléctrico. Esto podemos ver que son sus unidades, como es energía sobre carga, es Joule sobre Coulomb, pero se conoce como voltaje, como volts, una V mayúscula. De la misma manera, si queremos saber la diferencia de potencial o la diferencia de voltaje entre dos puntos, lo que hacemos es calcular el voltaje en esos dos puntos y hacer la resta. Si nos estamos moviendo del punto A al punto B, restamos el voltaje B menos el voltaje de A. O podemos hacer la integral, que va desde la integral de línea que va desde el punto A hasta el punto B del campo eléctrico, producto punto con la diferencial de trayectoria. Esto entonces de alguna manera tenemos un campo eléctrico y los puntos A y B. Entonces, en el punto A tenemos un potencial A, en el punto B tenemos un potencial B. Si queremos medir la diferencia potencial entre estos puntos, pues si nos vamos de A a B, pues sería voltaje de B menos voltaje de A. Es lo que tenemos ahí arriba. Es lo mismo que energía potencial eléctrica, pero sin tomar una carga. Aquí solo estamos tomando en cuenta lo que serían las posiciones dentro del campo eléctrico. Ahora bien, cuando estamos, perdón, aquí tenemos lo que es la ecuación para calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, pero si nosotros estamos trabajando con campos electrostáticos, que dijimos que son campos eléctricos conservativos y además con campos eléctricos uniformes, eso se puede simplificar un poco, de tal manera que la diferencia potencial de A a B simplemente nos quedaría como el negativo del campo eléctrico por la distancia de A a B. Esta distancia es en dirección del campo eléctrico. Recordemos entonces que como el campo eléctrico es uniforme, tiene la misma magnitud en todos lados y podemos calcular la magnitud, se manejaría como una constante y la distancia, pues como dijimos, simplemente va a ser a lo largo de la dirección del campo eléctrico. Es decir, si tenemos el campo eléctrico, como el que estamos dibujando, y vamos a ir del punto A al punto B, queremos saber la diferencia de potencial. Pues vamos a calcular la magnitud de ese campo eléctrico, que dijimos que es uniforme, y vamos a calcular la distancia, pero solo a lo largo del campo eléctrico. Es decir, no vamos a calcular esta distancia. Este vector no es el que queremos. El que queremos sería simplemente el que va en la dirección del campo eléctrico. Es decir, esta línea que acabamos de dibujar.
Esa es la distancia que nos interesa y que podríamos utilizar en esta ecuación. Muy bien, por último comentario del campo eléctrico es que del voltaje, perdón, es que el voltaje o el potencial generado por una carga, una carga puntual, pues la podemos calcular de una manera sencilla. Para este único caso, el voltaje generado por una carga puntual va a ser igual a la constante de Coulomb, que es K minúscula, que multiplica al valor de la carga sobre la distancia de la carga hacia el punto donde estamos midiendo el campo eléctrico. Es decir, si aquí tenemos nuestra carga puntual Q y queremos saber el voltaje en el punto P, lo que vamos a hacer es tomar la constante de Coulomb, multiplicarla por la carga Q y dividirla sobre la distancia que hay de la posición de Q a la posición de P, que es donde queremos saber el uso de voltaje. Es una ecuación relativamente sencilla. Si tenemos muchas cargas, es decir, tenemos Q1, tenemos Q2, y podemos tener Q3, Q4, aquí lo vamos a hacer con esas dos, que vamos a ver el voltaje en el punto P. ¿Qué hacemos? Pues sumamos los voltajes individuales. El voltaje total va a ser igual al voltaje generado por la carga 1 más el voltaje generado por la carga 2, que sería constante de Coulomb por carga 1 sobre la distancia de la carga 1 al punto P más constante de Coulomb por carga 2 sobre la distancia de la carga 2 al punto P. Muy bien, entonces eso es una definición muy rápida de lo que es el potencial eléctrico. Este es el repaso de la clase y ahora sí, continuamos para hacer un par de ejercicios de estos temas. Nuestro primer ejemplo nos dice, un protón se coloca en reposo en un campo eléctrico uniforme con magnitud de 80 kilovolts metro, en dirección hacia la derecha. El protón se desplaza a una distancia de 0.5 metros en dirección del campo eléctrico, desde el punto A hasta el punto B. Y tenemos dos preguntas. El inciso A, encuentra la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B. El inciso B, encuentra el cambio de energía potencial eléctrica del protón debido a su desplazamiento. Muy bien, primero hagamos un pequeño diagrama de nuestro problema para poder visualizarlo mejor, donde tenemos un campo eléctrico que va hacia la derecha. Es campo eléctrico uniforme, entonces en todos los puntos del campo eléctrico se tiene la misma dirección y la misma magnitud. La magnitud es de 80 kilovolts metro, 8 por 10 a la 4 volts metro. Y nos estamos moviendo desde el punto A al punto B. Nuestro desplazamiento va entre esos dos puntos, que vamos a encontrar la diferencia de potencial eléctrico entre esos puntos. Es decir, que vamos a encontrar el voltaje que hay entre A y B. Para eso, ¿qué hacemos? Pues las ecuaciones que acabamos de ver, sabemos que eso es el negativo de la integral de línea que va desde el punto A al punto B y el producto punto del campo eléctrico con la diferencial de la trayectoria, donde la trayectoria es la trayectoria que une esos dos puntos. Ok, muy bien. ¿Cómo podemos tratar de resolver este ejercicio? Pues primero podemos saber que el producto punto entre dos, vamos a escribir aquí abajo, el producto punto entre dos vectores se puede poner como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Muy bien. El campo eléctrico es uniforme, entonces su magnitud es constante. Eso es bastante bueno porque lo podemos manejar como un escalar. Después la magnitud del vector de la diferencia de trayectoria, pues simplemente va a ser la diferencia de trayectoria y el coseno del ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos es 0 grados, ¿por qué? Porque dijimos que el desplazamiento va en la misma dirección que el campo eléctrico. Coseno de 0 es 1, entonces esto nos daría simplemente E de S. Entonces lo reemplazamos en la integral y nos va a quedar la integral que va de A a B de E de S. Si es una constante la podemos sacar, menos E integral de A a B
de S. La integral de ds pues es simplemente S, que es la distancia del punto A al punto B. Y con esto pues simplemente nos queda sustituir valores, donde el campo eléctrico es menos 8 por 10 a la 4 y S pues nos dice que es una distancia de 0.5 metros. Vamos a ponerlo aquí abajo, que me quede sin espacio, 8 por 10 a la 4 por metro por 0.5 metros. Más que metros con metros se va, simplemente nos va a quedar volts y nos quedaría menos 4 por 10 a la 4 volts. El signo negativo nos indica que estamos perdiendo potencial eléctrico en ese desplazamiento, o que el voltaje es menor en el punto B en comparación del punto A. Ahora bien, para el inciso B nos pide el cambio de energía potencial eléctrica cuando un protón se mueve desde el punto A hasta el punto B. El cambio de energía potencial eléctrica es la diferencia de energía potencial en esos dos puntos. Lo bajamos con la U mayúscula, que será de U de A B. Y la solución de eso es la carga, el negativo de la carga, por la integral que va desde A a B, el campo eléctrico, punto, diferencial de trayectoria. Esa integral ya la sabemos. Entonces simplemente nos queda sustituir. Además dice que es un protón, la carga de un protón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y esto multiplica a menos 4 por 10 a la 4 volts. Y nos va a dar como resultado, déjame ver un segundo, creo que me falta sobre un signo. Ok, este signo está de más. Lo que estamos integrando, lo estamos incluyendo en este negativo. Ok, entonces eso sí nos daría como resultado menos 6.4 por 10 a la menos 15 joules. Esta es la energía potencial que tenemos. Entonces, para el segundo caso no tuvimos que hacer nada, simplemente ya teníamos los valores calculados, bueno, la carga de un protón y el voltaje calculado. De hecho, podemos decir que la energía potencial entre los puntos A y B va a ser igual a la carga que se desplaza en los puntos A y B por la diferencia potencial en los puntos A y B. Y esto es lo que calculamos en el inciso A. Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejemplo. Ya es el último para ver esto de voltajes y potencial eléctrico. En este caso tenemos, encuentra el potencial eléctrico total en el punto B debido a las cargas puntuales. Inciso B, encuentra el cambio de energía potencial de una carga de 3 microcoulombs que se mueve desde una posición en el infinito hacia el punto P. Muy bien, pues aquí tenemos un pequeño diagrama donde tenemos dos cargas puntuales, Q1 localizada en el origen y es de 2 microcoulombs, Q2 de menos 6 microcoulombs localizada en los puntos 0,3. Estas dos cargas generan un campo eléctrico. El campo eléctrico genera un voltaje o un potencial eléctrico. Y vamos a ver ese potencial eléctrico en el punto P que tiene las coordenadas 4,0. Aquí no nos está pidiendo diferencia potencial. No estamos calculando el potencial eléctrico entre dos puntos en el espacio. Cuando solo calculamos el potencial eléctrico de un solo punto, quiere decir que lo estamos refiriendo hacia el infinito. Es como si calculamos el potencial eléctrico desde el infinito hasta el punto P. De ahorita vamos a mencionar por qué es importante verlo de esta manera. Muy bien, pues aquí estamos calculando el voltaje debido a cargas puntuales. Y recordamos que el voltaje debido a una carga puntual es igual a la constante de Coulomb por la carga puntual sobre la distancia entre la carga y el punto donde estamos midiendo el voltaje. Además, si tenemos dos o más cargas, el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes individuales. En este caso tenemos dos. ¿Esto qué nos va a querer decir? Que en el punto P, el voltaje en el punto P va a ser igual al voltaje que la carga 1 produce en el punto P más el voltaje que la carga 2 produce en el punto P. Esto a su vez es igual a la constante del Coulomb por la carga 1
sobre la distancia de 1 AP, más la constante de Coulomb por la carga 2 sobre la distancia de 2 AP. Y esto lo podemos factorizar un poco. Nos queda constante de Coulomb que multiplica a la carga 1 sobre el vector 1P más la carga 2 sobre el vector 2P. Y nada más para recordar un poco, la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ok, entonces eso es todo lo que tenemos. Ya tenemos la constante de Coulomb, ya tenemos la carga 1, la carga 2. Nos faltan las distancias de 1P y de 2AP. La distancia de 1P la podemos calcular fácilmente a partir de la figura. Podemos que para ir de la carga 1 al punto P solo nos movemos 4 unidades a la derecha. Entonces es 4. En el caso de la distancia que va de la carga 2 al punto P, podemos verlo como un triángulo rectángulo donde conocemos los catetos y queremos encontrar la hipotenusa. Un cateto pues mide 3, el otro cateto mide 4. Entonces podríamos calcular la hipotenusa como 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y le sacamos raíz. Esto nos da raíz de 25 y es igual a 5 metros. Muy bien, entonces ya tenemos todo. Lo único que nos queda es sustituirlo en la ecuación. De tal manera que vamos a tener que el voltaje en el punto P va a ser igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a la suma de la carga 1 sobre distancia 1 más carga 2 sobre distancia 2. Carga 1 es de 2 microcoulombs, 2 por 10 a la menos 6 sobre 4 metros más la carga 2 que es menos 6 microcoulombs, menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs sobre 5 metros. Introduciendo todos estos valores en la calculadora, pues nos va a dar un voltaje de menos 6.300 volts. Este es el potencial eléctrico. También lo podemos escribir como menos 6.3 kilovolts. Entonces, el voltaje en el punto P o el potencial eléctrico del punto P es menos 6.3 kilovolts. Para el inciso B nos pide el cambio de energía potencial. Ok, este voltaje en el punto P es como si hubiéramos integrado. Vamos desde infinito al punto P de E de S. La energía potencial en el punto, si nos vamos desde el infinito al punto P, ¿cuál sería? Infinito a P es el negativo de la carga que se está moviendo por la integral de infinito a P E de S. ¿Pero qué pasa? Pues ya tenemos el valor de esta integral. Entonces solo nos queda multiplicarlo por la carga. Entonces sería, la carga es de 3 microcoulombs, 3 por 10 a la menos 6 coulombs, por el voltaje en el punto P, que es de menos 6.3 kilovolts. Entonces va a dar una energía potencial de menos 0.0189 joules. Bien, pues este es el resultado de nuestro último ejercicio.